sueltas, tú nos detienes, nos sostienes en el hueco de tu mano, no nos has dejado solos, no nos has desamparado, has provisto cuando no hubo nada de trabajo, ahí estabas tú proveyendo para nosotros. Cuando te necesitamos y clamamos a ti, Señor, tú nos has llenado de tu presencia. Cuando sentimos depresión, soledad y ansiedad viniendo sobre nosotros, clamamos al Rey y Él responde. Yo siento a Dios esta tarde, oh, te alabamos. Tú eres santo, 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 tú eres digno de mi alabanza, digno de mi adoración, Jesús. Oh, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Jesús, te amamos. Oh, te necesitamos, Maestro. Te necesitamos, Jesús Nazareno. Te necesitamos, te necesitamos. Tú eres santo, tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Él está aquí en este lugar y yo siento su presencia. Yo siento su presencia. Yo siento a Dios de una manera especial. Oh, se va la depresión, se va la ansiedad, se va el pánico, se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario al tuyo, Señor. Todo espíritu contrario al tuyo. En una ocasión se encontraban los discípulos caminando y detrás de ellos había una muchacha diciendo: ahí vienen los hijos del Dios viviente. Y Pablo volteó y le dijo: espíritu de adivinación, sal fuera. Hay espíritus que quieren desconectarnos de la presencia de Dios. Hay diferentes espíritus que han querido asustarnos, meternos miedo, depresión, ansiedad. Hay momentos en la vida donde nos sentimos solos, pero déjenme recordarles, el Maestro no nos deja solos. Él está ahí en medio de la nada, en medio del desierto y cuando hay abundancia. Él está ahí cuando nos hace falta y cuando no nos hace falta. Cuando nos sentimos tristes y cuando estamos felices. Cuando lloramos, Él llora con nosotros. Oh, amado Jesús de Nazaret, te exaltamos, Señor. Te exaltamos, te exaltamos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno. ¿Cuántos vinieron con un corazón dispuesto a recibir una palabra del Señor? Vamos a abrir nuestras Biblias a Eclesiastés 4:12. Damos gloria y alabanza a Jesús, es nuestro Rey. Dice de la siguiente manera: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El título de esta predicación que el Señor me dio en esta semana es una arma de 3 dobleces. Pueden tomar su lugar. Muchos de ustedes se preguntarán: ¿por qué arma? Si Eclesiastés nos dice que es un cordón. Pero cuando nosotros somos ese cordón de 3 dobleces, y ahorita vamos a explicar qué son esas 3 dobleces que un cristiano tiene que practicar para acercarse más a la presencia de Dios. Por eso muchas veces pasamos por cosas difíciles que nosotros queremos, pues estamos orando por ellas, pero no podemos vencerlas simplemente con oración. Hay cosas que se presentan en nuestra vida como temores, depresiones, ansiedades, diferentes géneros de demonios que se hacen presentes a la vida de nosotros, que nosotros no vamos a poder vencerlos sino con oración y ayuno. Esas son 2 de las dobleces que tiene que tener un cristiano. Para que ese cristiano sea un arma poderosa, difícil de derribar, tenemos que tener 3 dobleces. Tenemos que ayunar, tenemos que orar y tenemos que dar. Y nosotros tenemos o hacemos esas 3 cosas. Si nosotros hacemos, esas 3 cosas, somos un arma de 3 dobleces que será difícil quebrantar en tiempos de dificultad, en tiempos de enfermedad, en tiempos cuando se nos haga presente algo difícil. Amén. Pero muchos de nosotros que estamos, empezando conmigo y muchos de los cristianos que se sientan en una banca,
a veces creen que el ayuno no es necesario. Yo he oído de diferentes testimonios, Yo he oído diferentes personas pues platicar y decir que el ayuno no es bíblico, que el ayuno no es necesario, que el ayuno no lo debemos de practicar o no lo tenemos que practicar si no queremos. Pero vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 17, versículo 14, y vamos a leer hasta el 21. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, esto fue después de la transfiguración, que se le transfiguró Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de Jesús, de él diciendo, Jesús, sana a un muchacho. No, ese es el 14. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces se revuelca o cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y le dijo, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Lo traje para que tus discípulos lo sanaran, pero no han podido hacerlo. Eso en 2 versiones, ¿verdad? Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con nosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Vamos a pausar ahí. Muchas veces nosotros se nos han presentado cosas difíciles. Muchos de nosotros se nos han presentado momentos en la vida donde nos encontramos en una depresión, en una ansiedad, en una opresión, donde hay voces o pensamientos en nuestra mente que empiezan a venir y te empiezan a decir, oye, es mejor que mueras, ya estás enfermo, ¿para qué le sigues adelante? Y ya te llegó, ¿dónde está tu Dios? Porque muchas veces los enemigos en los salmos siempre le decía el salmista, ¿dónde está tu Dios? Le decía, los enemigos le decían al salmista, ¿dónde está su Dios? Y muchas de las veces nos van a presentar cosas difíciles, como se le presentaron a los discípulos este lunático. Vamos a Mateo 9. En Mateo 9:15 podemos comprobar con la Biblia que los discípulos no habían ayunado. ¿Por qué no habían ayunado? ¿Sabes que a Jesús se le acercaron unos discípulos de Juan y de los fariseos? Y si me pueden poner el 14 y el 15, vamos a leer el 14 y el 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí con la Biblia yo te comprobé que en la escena del muchacho lunático los discípulos no habían ayunado. ¿Pero por qué? Podemos decir que tenían una buena excusa, porque Jesús estaba en medio de ellos. Ellos estaban viendo al maestro, al esposo entre ellos, y estaban en fiesta, estaban ellos teniendo felicidad con el maestro. Por eso Jesús les respondió, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén. Vamos para atrás a donde está el muchacho lunático, Mateo 17, del 14 al 21. Pero Gloria a Cristo, te damos alabanza, Señor. Amén. Mateo 17. Entonces se les presentó el muchacho lunático a los discípulos. Y los discípulos oraron, simplemente oraron por el muchacho, lo mismo que hizo Jesús. Pero suele suceder que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio cual atormentaba a ese joven. ¿Por qué no pudieron ellos sacar ese demonio que se les presentó delante de ellos para que ellos lo pudieran sacar? Dice Jesús, que le respondió Jesús, que por vuestra poca fe.
Pero también les dijo, este género no saldrá sino con oración y ayuno. Y ahorita vamos a llegar ahí. Cuando llegaron el gentío, vamos al 17, 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible por vuestra poca fe. En medio de las circunstancias difíciles, muchas veces decimos, no se va a poder, no va a cambiar esa persona ya le hablamos mucho, yo sigo enfermo, ya así me voy a quedar, pues ya ni modo, me tocó así. Pero déjame decirte que por la poca fe de los discípulos, ellos no pudieron echar ese espíritu que atormentaba al muchacho. Pero si los discípulos hubieran estado ayunados, orados, y hubieran tenido una fe como del tamaño del grano de una mostaza, hubieran dicho a ese demonio, sal fuera, y el demonio hubiera salido. Muchas veces así se te va a presentar muchas situaciones difíciles, y tú no puedes estar diciendo, no se va a poder, y no voy a poder, y así me voy a quedar, pues ya me tocó estar enfermo. No, si el Señor vino para sanar a los enfermos, si en la cruz Él se llevó las rebeliones, los pecados de las personas que no están aquí, significa que Jesús los va a traer. Tú sigues que teniendo fe en medio de las circunstancias difíciles. Gracias, Cristo. Esta es la historia de un muchacho lunático que muchas veces caía en el fuego y muchas veces al agua. Y el papá de este muchacho lunático lo trajo a los discípulos, pero los discípulos no pudieron, porque los discípulos no estaban ayunando. Entonces más adelante ellos a solas con Jesús, así como tal vez muchas veces nosotros nos vamos a nuestro cuarto de oración, a nuestro aposento, y le decimos, Señor, ¿por qué esta persona no ha cambiado? ¿Por qué esta persona sigue igual? ¿Por qué, Señor, me sigue viniendo la depresión? ¿Por qué sigue viniendo la opresión? ¿Por qué sigo oyendo voces en mi mente que me dicen que es mejor que muera, que es mejor que te mates, que es mejor que hagas esto? ¿Por qué no puedo vencer diferentes vicios? Porque te hace falta el ayuno y la oración. Quiero recalcar, esta predicación el Señor me la dio para como recalcarles en el ayuno. Muchas veces nosotros pensamos que el ayuno no es necesario, pero déjeme decirle, el ayuno es necesario. Vamos a Mateo 17, otra vez, 17:20. Oh Jesús, te alabamos, te alabamos. Nosotros debemos de hacer una arma de 3 dobleces. Una arma de 3 dobleces que no será fácil romper. Si nosotros nos agarramos del ayuno, el ayuno no compra el favor de Dios, eso sí lo digo. La oración no compra el favor de Dios. Yo no estoy diciendo que con eso lo vas a comprar y con el ayuno vas a tener milagros y que vas a ver riquezas y que no, yo no soy un predicador de prosperidad. Yo vengo a decirte que si sacrificas tu cuerpo en un sacrificio vivo, vas a agradar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo estoy diciendo que si te agarras de la palabra de Dios, oras, das y ayunas, vas a tener el Espíritu de Dios contigo y vas a ser sensible a su voz. Vas a ser sensible a su presencia. Yo he visto cambios. Miren, no es bueno decirlo, no sé, pero lo tengo que usar en esta predicación. De varios días para acá, yo he estado metiéndome con el Señor con más intensidad, más porque uno predica. Y yo he visto mi esposa, perdón que la use, mi esposa, ella casi nunca la miro que llore en la iglesia. No he mirado que llorara. Y el jueves pasado, donde yo llevaba 5 días ayunando,
Yo siento la presencia de Dios el jueves cuando nos levantamos de orar, cuando estábamos orando todos, que sentimos la presencia de Dios aquí, igual como la sentimos ahora. Mi esposa se levantó, le miré los ojos y mi esposa estaba llorando, porque déjenme decirle, el ayuno no compra el favor de Dios, pero te hace más sensible a su presencia. El ayuno no compra el favor de Dios, pero te hace más sensible a su voz, te hace más sensible a las cosas de Dios. Por eso muchas veces venimos nosotros los cristianos con una religiosidad, nomás porque tenemos que estar aquí. Ya no sentimos nada cuando el predicador predica. No me está hablando a mí, les está hablando a los otros. No me está hablando a mí, les está hablando a los otros. No, el Señor quiere hablarte también a ti. Si te miras para abajo, hay un rey que no podemos vencer la humanidad. Hay un rey que Estados Unidos no puede vencer. Se pueden poner de pie nomás unos segundos hacia abajo. Si se miran ese rey, se llama el rey estómago. Ese rey estómago no lo hemos podido vencer. Los Estados Unidos no ha podido vencer el rey estómago. ¿Por qué? Porque el estómago siempre nos pide de comer, pero cuando tú sacrifiques al rey estómago, vas a ver la mano de Dios moverse de una manera especial. Vuelvo y recalco, no es comprar el favor de Dios, sino cuando tú haces un sacrificio, Dios toma todo en cuenta. Y cuando tú lo haces en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, y vas a empezar a ver la mano de Dios moverse en tu familia. Entonces pudimos ver también que los discípulos no habían estado ayunando porque estaba el esposo entre ellos. Aquí también podemos ver que Jesús es Dios, porque Jesús les respondió a ellos, los que le preguntaron, los discípulos de Juan, ¿por qué no están ayunando tus discípulos? Jesús les respondió: pueden tener luto entre tanto que el esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús. ¿Quién es la novia? Entonces eso me comprueba que Jesús es un solo Dios. Jesús es un solo Dios. Podemos ver y probar con la Biblia que los discípulos no ayunaban porque Jesús estaba con ellos. Amén. Entonces, volviendo nosotros a Mateo 17, en la cena del muchacho lunático, los discípulos se le presentó el papá del muchacho y resulta que ellos no pudieron hacerle libre. Hay situaciones que se nos van a presentar en donde nos vamos o hemos podido, que no hemos podido vencer o ser libres, y nos podemos preguntar: ¿por qué si yo oro? ¿Por qué si yo doy? Muchas religiones dicen que, pues, que des, y con eso vas a comprar el favor de Dios, pero no. Nosotros, para hacer esa arma de 3 dobleces, tenemos que ayunar, orar y dar. Si nosotros no ayunamos y oramos nomás, déjenme decirles que van a ver a Dios y van a estar en comunicación con Dios, pero no van a ser tan sensibles como hacer un sacrificio vivo. Ahorita vamos a llegar a Romanos 12:1 en los deberes cristianos que Pablo escribe a la iglesia en Roma. Deberes cristianos, en el 12:1 me sorprendió Pablo. Me sorprendió, pero ahorita vamos a llegar ahí. Y que nos podemos preguntar: ¿por qué si yo oro? ¿Por qué si yo doy al necesitado? Y así mismo pasó con los discípulos, porque llevaron al muchacho con Jesús y Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano esa misma hora. Pero sí, déjenme decirles otra cosa. Va a haber situaciones en las cuales nosotros no vamos a poder arreglarlas, pero Jesús se va a hacer presente y va a reprender a los demonios, y los demonios se van a ir esa misma hora. Va a haber situaciones difíciles y circunstancias que se te van a hacer presentes, que tú no vas a tener que hacer nada. Josafat se encontraba una vez, Josafat a punto de, le llegó un mensaje y le dijeron: oye, ya vienen aquellos, un pueblo grande, una escuadrón grande, más grande que ellos no iban a poder vencer. Y se le presentó a Josafat el mensaje, y Josafat mandó que a los niños, los perros, la hermana, todos ayunaran. Y cuando ayunó, le vino otro mensaje a Josafat. ¿Saben cuál mensaje les vino? No os adrementéis de esta multitud tan grande,
porque desde ahora Jehová peleará por nosotros. No es necesario que ustedes hagan nada. Jehová va delante de nosotros. Y déjenme decirles que esa multitud tan grande cayó delante de Josafat, porque el rey que nosotros servimos no le compramos el favor, pero cuando lo sacrificamos para adorarlo, Él está ahí para pelear por nosotros. Leamos Mateo 17:19. Los discípulos le preguntaron a solas. Les dio vergüenza porque ellos no pudieron sacarlo. Y se esperaron hasta estar a solas con el maestro para poder preguntarle que por qué ellos no pudieron sacarlo. Da vergüenza cuando nosotros venimos al templo y decimos que somos cristianos y no podemos palmear una mano. Da vergüenza cuando decimos nosotros que somos cristianos y nos encontramos en el lobby hablando de otro hermano. Da vergüenza cuando nosotros decimos que somos cristianos y no hemos podido ganarnos ni un sola alma, empezando con todos. Da vergüenza, pero ¿saben por qué no hemos podido? ¿Saben por qué muchos de nuestros familiares no han podido venir y no han podido vencer el pecado? Porque nos hace falta el ayuno, y perdona si te incomoda, pero muchas veces tú no ayunas. Muchas veces tú nomás oras y nomás das, o nomás das y no oras ni ayunas. Pero aquí necesitas ser tú una arma de 3 dobleces. Necesitas que ayunar, necesitas que orar y necesitas que dar, para que puedas ver la mano de Dios contigo. Vuelvo y repito, no compramos el favor de Dios con el ayuno, pero cuando nos sacrificamos, el Señor muestra su mano de poder. Así tal vez nosotros nos preguntemos, ¿por qué no han regresado nuestros familiares al camino de Dios? ¿Por qué no puedo vencer la opresión, la depresión, la ansiedad? ¿Por qué sigo oyendo esas voces delante de mí cada vez que empiezo a buscar lo que siento en mi cuerpo? ¿Por qué cada vez que me pongo a pensar en una enfermedad? ¿Por qué siempre me empiezo a hundir como en un hoyo de la desesperación? Pero déjenme decirles que si tú ayunas, oras y das, el Señor va a extender su mano en ese hoyo de la desesperación y te va a sacar y te va a librar de la mano del enemigo. Pero tienes que ayunar, tienes que sacrificar al rey estómago, tienes que decirle no. Es difícil levantarte por la mañana a las 5 o 6 de la mañana cuando todos están dormidos, cuando la cobija te está abrazando y la almohada se está hundiendo más. Es difícil levantarte para entregarle sacrificio vivo y agradable a Dios, pero si tú lo haces, el día que te decidas ayunar, verás la mano de Dios. Verás los portentos, las maravillas, lo que Dios tiene preparado para ti. Jesús les respondió: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza. Los discípulos no tenían fe. Se les presentó el muchacho y me imagino que en la mente de ellos decían: este ya no va a poder ser sano, pues este ya nació así. Se tira al agua, se tira al fuego, él ya se quedó así. Nomás vamos a orar por él y a ver si Dios contesta y a ver si Dios mueve su mano. No, es muy difícil, ese muchacho está muy lunático, ¿cómo se va a echar en el fuego? No se va a poder sanar. Ellos estaban dudando en su mente, por eso Jesús les responde: por vuestra poca fe. Familia, iglesia, ciudad de refugio, tenemos que tener fe, y no importa si es como un grano de mostaza, pero la tenemos que tener. Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y creer. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese muchacho no se veía sanado y los discípulos creyeron que no iba a sanar, y por eso ellos no pudieron echar ese demonio fuera. Pero si los discípulos hubieran tenido fe como el grano de una mostaza, pequeña la fe, si creyeran a un poquito, ese demonio hubiera salido. Necesitamos fe. ¿Por qué necesitamos fe como cristianos? Porque ¿sabían ustedes que sin fe es imposible agradar a Dios? Imposible. Imposible. Por eso Jesús los regañó.
oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con nosotros? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera, Señor? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Yo siento a Dios hablándole a alguien. Yo siento a Dios levantando a alguien. Yo creo que después de esta predicación muchos de ustedes van a empezar a ayunar, y cuando empiecen a sacrificar su cuerpo en sacrificio vivo, ustedes van a ver lo que Dios tiene preparado para ustedes. Pero muchas veces las puertas no se nos abren porque no tenemos fe, porque no ayunamos, porque no oramos y porque no damos. Muchos cristianos son tacaños. Muchos cristianos se unen a los comentarios de la gente que dice que los diezmos ya no son para nosotros. Muchas de las veces agarramos el sobre de los diezmos y ponemos exactamente lo que es. Gané $600, 60. Gané 440. Gané $45, $4.50. Cuando el Señor te llena los pulmones de aire oxigenar, cuando el Señor te presta la vista, cuando el Señor te da las fuerzas para hacer el dinero que tú hiciste esa semana, necesitas que sacrificar a la tacañez, necesitas que sacrificar al rey estómago, necesitas que sacrificar tu cama, tu hambre, para que puedas ver la mano de Dios en tu familia. Por eso muchas veces pasamos por situaciones difíciles que decimos, pues todos vamos a pasar por ahí. Sí, tal vez todos podamos pasar por ahí, pero los que se sacrifican para el Señor van a ver la buena voluntad de Dios para su vida. En el 21 dice Jesús, pero este género no saldrá sino con oración y ayuno. La palabra género significa un conjunto de seres que tiene uno o varios caracteres comunes. Hay espíritus diferentes, como vuelvo y repito, Pablo estaba caminando, los discípulos estaban yendo a otra ciudad, y detrás de ellos venía una muchacha con el espíritu de adivinación. Pablo se volteó y reprendió el espíritu de adivinación. Hay espíritus que se presentan. Hay espíritus que se van a presentar, espíritus de enfermedad, espíritus de opresión, espíritus de depresión. Pero en el nombre poderoso de Jesús se nos ha dado ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual vamos a echar fuera demonios, en el cual vamos a echar fuera demonios, en el cual le vamos a decir a las cadenas que se rompan, y las cadenas se van a romper. Pero necesitamos entregarnos en sacrificio vivo. Hay demonios de opresión, de depresión. Hay otros como el que tenía este muchacho, que fue difícil para los discípulos reprender, porque ellos no ayunaban. Ellos tenían una buena excusa, pero ¿tú cuál tienes? ¿Que tienes mucha hambre? ¿Que estás enfermo de algo? ¿Cuál es tu excusa? Porque yo he leído estadísticas y dicen que el ayuno ayuda a pelear contra el diabetes. El ayuno te ayuda a pelear contra el colesterol. El ayuno te hace aún más saludable. El ayuno es saludable para nuestro cuerpo, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque el rey estómago gobierna en nuestra vida. Porque cuando estamos ahí en la fábrica ahí, y todos están saliendo a agarrar su burrito de barbacoa, pues yo también quiero uno. Y una torta de chicharrón prensado. Yo también quiero uno, pero es difícil, hermanos, de veras, que ver a todos comiendo su burrito, a todos comiéndose su burrito, su torta, que a mí me hicieron chilaquiles, que a mí me hicieron chiles rellenos, y tú estar con solamente un agua por agradar a Dios. Es difícil sacrificarte para poder ver la mano de Dios en tu familia. Es difícil sacrificarte, es difícil levantarte en la mañana y oler el tocinito que tu esposa está cocinando para tus hijos, y los huevitos bien ricos con sal, y luego cuando tus hijos le pican así el huevito, la yema escurriendo, y tú pensando en el huevo, pero tú también
pensando en ese sacrificio que tú le presentaste al Señor esa mañana. Sabes, el Señor toma todo en cuenta. Todo lo toma en cuenta. Y dice que cuando tú haces algo en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Tú vas a ver la presencia de Dios en tu vida. Tú vas a ver la mano de Dios y la buena voluntad para con nosotros de Dios en nuestra vida. Pero si nosotros empezamos a ayunar, orar y dar, seremos una arma poderosa que sería difícil quebrantar y que empezaremos a ver cambios en nuestros seres queridos, cambios en nuestra economía, cambios en nuestra mentalidad, cambios en la manera en que camino, cambios en la manera en que vivo, cambios en mi oración, cambios en la intensidad, cambios en la relación entre tú y Dios. Muchas veces Dios te quiere hablar, pero tú prefieres estar dormido en cama a las 5 o 6 de la mañana. Muchas veces Dios quiere hablar contigo y quiere tener una relación más cercana a ti, pero tú prefieres tu burrito de carne asada, tu burrito de barbacoa. Muchas veces Dios quiere hablar a tu vida y quiere enseñarte la buena voluntad de Él para contigo, pero tú prefieres tu torta del Chavo del 8. Muchas veces Dios le está hablando a alguien. Dios le está hablando a alguien. Es necesario que ayunemos. Es necesario que ayunemos porque vuelvo y repito, este género, este conjunto de seres, este conjunto de demonios no va a salir sino con oración y ayuno. No vas a quebrantar las cadenas simplemente con oración, no vas a quebrantar las cadenas simplemente con dar. Tienes que ayunar, orar y dar. Y vuelvo a aclarar, no estamos comprando el favor de Dios, sino con estas tres cosas, estos sacrificios, agradamos más a Dios y empezamos a ver cambios en las cosas que son difíciles vencer o han sido difíciles para vencer. ¿Por qué dijo Jesús que este género o seres comunes al que acabo de reprender no salió ni ayuno? Porque el ayuno es necesario. Si no, no me hubiera dicho Jesús, este género no sale sino con oración. No me hubiera dicho Jesús eso. Pero ahí Jesús mencionó el ayuno y ahí le cerramos la boca a muchos de los hermanos cristianos que dicen que el ayuno no es necesario. Jesús dijo, este género no va a salir sino con oración y ayuno. Jesús dijo, este género no va a salir sino con oración y ayuno. Sé obediente y verás la mano de Dios. Ayuna, sacrifícate para poder ver la mano de Dios. Y ya está en ti. Si tú quieres ver la mano de Dios, si tú quieres ver a tu familia cambiar, si tú quieres ver a tu hijo que es terco, rebelde, cambiar, si tú quieres ver los planes de Dios para tu vida y hacerte más sensible a la voz de Dios y para que Dios te dé más sabiduría y para que Dios te llene más de su presencia, tienes que ayunar, orar y tienes que también dar. Vamos a Mateo 6. Abramos nuestras Biblias en Mateo 6. Mateo 6 del 2 al 4. Aquí está Jesús hablando de dar. Habla sobre tres cosas. Y cada vez que comienza a hablar en Mateo 6, cada vez que comienza a hablar de estas tres cosas, comienza diciendo cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Cuando ahorita que leamos la Biblia, ahí no va a decir si das, o si oras, o si ayunas. No, dice cuando. O sea, estas tres cosas se deben de practicar si nosotros decimos seguir a Jesús. Mateo 6, del 2 al 4. Vamos a leer desde el 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de otra manera. No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 2. Mateo 6:2. ¿Alguien lo puede leer? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 3, ahí va el 3.
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna, ¿en qué? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El 2 dice, cuando pues des limosna, cuando des, no dejes que tu izquierda sepa lo que hace tu derecha. Cuando nosotros hacemos eso, somos como los hipócritas. Y dice el Señor que ellos ya tienen su parte en un lago que es de fuego y de azufre. Porque ellos desean ser alabados. Cuando tú das y quieres que todos te miren, estás mal. Yo no estoy diciendo que ayunemos, oremos y demos para que todos sepan que estamos ayunando. Y para que todos sepan que somos una iglesia de oración con poder y unción. Y para que todos sepan que nosotros somos los super espirituales y los que nos sacrificamos más que otros. No. Cuando tú lo hagas, hazlo en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a Mateo 6, del 5 al 6. Mateo 6, 5. Y cuando ores, ¿qué dice ahí? ¿Y cuándo? Ahí no dice si oras. Si llegas a orar o si te da tiempo el día tan lleno que tienes tú de clientes y de diferentes trabajos, si puedes oras. No, ahí dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Tiene que haber un lugar específico donde tú te topes con el Espíritu Santo. Debe de haber un lugar específico que tú escojas y decir, este va a ser mi aposento, este va a ser el cuarto donde me voy a meter a la oración, y cerrada la puerta para que no te oiga tu esposa, para que no te oigan tus hijos, para que sea en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hay promesas después de cada cosa que yo estoy predicando. Después de que des y lo hagas en secreto, dice la promesa, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no lo hagas como los hipócritas gritando en medio de las sinagogas, sino que hazlo en tu aposento, cerrada la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay promesa, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 16 al 18. 6:16. Fuerte aplauso al Señor, un fuerte aplauso a Dios. Dice ahí, si ayunas, si te da por ayunar, si quieres ayunar, no seas austeros. Si tú quieres ayunar, no. Ahí dice, ¿cuándo? Es necesario sacrificarnos. Es necesario enseñarle a Dios que nosotros también podemos entregarle a Él algo más que simplemente una oración, algo más que una simple limosna, algo más que una simple ofrenda, algo más que un simple diezmo, algo más. El Señor quiere sacrificios vivos. Cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan el rostro y sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Todos con su burrito ahí. Yo nomás un agua. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero tú, hermano, hermana de Ciudad de Refugio, persona que nos estás viendo a través de este video, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Promesa para las tres cosas que te estoy predicando. Tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Promesa. Yo no sé cuántos quieran esa promesa este día. Amén. Gloria a Dios.
No queremos comprar el favor de Dios, pero si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, nuestro Padre que está en lo secreto va a mirar lo que hacemos en secreto y Él nos va a recompensar en público. Para que nosotros podamos empezar a ver la mano de Dios en nuestra vida, familia, economía, tenemos que practicar estas tres cosas. Si lo hacemos, seremos una arma de tres dobleces y la opresión se irá y la depresión se irá y las cadenas que fueron difíciles quebrantar serán quebrantadas. Solo con oración serán quebrantadas. No solo con oración serán quebrantadas, Si ayunamos, oramos y damos, van a ser quebrantadas las cosas difíciles que nos fueron a nosotros difícil para vencer. Hace una semana me encontré yo como en un abismo así como de depresión. Y pues uno empieza a buscar cosas que siente en el cuerpo de uno. Se mete al Google uno y le empieza a picar. Y pum, te dicen que tal vez es cáncer y que tal vez es esto y que tal vez es el otro. Y uno se empieza a asustar porque uno no está conectado con Dios, uno nomás tiene oración. Y entonces la fe no es mucha la que tiene uno. Por eso los discípulos de ahí Jesús los regañó y les dijo por su poca fe. Porque ustedes nomás quieren ayunar y quieren y piensan que con eso van ustedes a orar y piensan que con eso ustedes van a orar por ese muchacho y va a salir. No, este género no va a salir sino con oración y ayuno. Esta semana se me presentó un gigante muy grande y me estaba hundiendo yo en mi cuarto y me quería quedar en el cuarto y quería estar solamente en el cuarto y cuando mis hijos hacían ruido les decía shh, porque el miedo me estaba consumiendo, la depresión. Y cuando corría a los pies de Jesús a arrodillarme, sentía y oía voces en mi mente que me decían, es mejor que te mates, es mejor que te mueras. Si te va a pegar una enfermedad, es mejor que termines tu vida. Y me empezaron a llenar así pensamientos y los espíritus de opresión y de depresión empezaron a trabajar en mi mente. Y no fue hasta cuando que yo me empecé a meter en el ayuno, me empecé a meter con Dios aún más. Y ya llevo 4 días sin ese espíritu. Me ha querido atormentar. Me ha querido venir en las noches y en las noches me quiere venir los pensamientos, oye, te puede dar el cáncer, te puede dar una enfermedad, te puede dar esto, te puede dar el otro. Pero cuando me empieza a venir eso, recito el Salmo 91 y digo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en medio de la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos. Cuando empiezan a querer atormentarme, yo empiezo a recitar el Salmo 91 y déjame decirte que esas voces se han ido por el poder que hay en la sangre de Jesús. Porque cuando me empiezan a venir, digo, yo soy cubierto desde mi cabeza hasta la planta de mis pies con la sangre de Jesús, y todo demonio de opresión te vas, todo espíritu de depresión sales fuera de mi casa, todo espíritu de oscuridad, todo espíritu de tristeza te vas. Y déjenme decirles como testimonio que esas voces y esos miedos se han ido. Se han estado yendo porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su sangre. Hay poder en el nombre de Jesús. Es el nombre el cual nosotros predicamos. Amén. Pablo en los Romanos, capítulo 12, versículo 1, habla de los deberes cristianos. Romanos 12, 1. Está hablando Pablo acerca de los deberes cristianos y comienza diciendo Pablo, os exhorto, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Por eso el Señor manda predicadores
Él usa la locura de la predicación para despertarte. Tú no has podido vencer algunas cosas y no has visto cambios en tus familiares porque te hace falta lo que aquí Pablo te va a decir. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Dice ahí, en sacrificio vivo, santo y agradable. Nosotros no podemos agradar a Dios si queremos mejor comer que sacrificarnos para estar con Él. Nosotros no podemos agradar a Dios si nosotros escogemos nuestro trabajo en vez de la oración, el ayuno y el dar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta tarde se te fue dado otro entendimiento, otro pensamiento. El ayuno es necesario de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienes que ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo para ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es difícil, hermanos. Como vuelvo y repito, es difícil estar en el trabajo y que todos estén comiendo y tú estar con tu botella de agua, levantarte por las mañanas y tu esposa está cocinando, tus hijos están comiendo y tú decides sacrificarte. Es difícil escoger a Dios, es difícil sacrificar al rey estómago. Pero siempre recordarnos lo que dijo Jesús. Este género, cuando tú no sientas ayunar, cuando tú no sientas orar y cuando no sientas dar, acuérdate lo que dijo Jesús. Este género no saldrá más y con oración y ayuno. Para nosotros poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios para nosotros, es necesario hacer sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Ahora sí, para concluir, pueden ponerse de pie. Hay un rey, el rey estómago, que será difícil vencer para muchos cristianos. Ese rey estómago será difícil vencer para muchos cristianos. Porque nuestro cuerpo prefiere estar lleno de comida en vez de estar lleno de la presencia de Dios. Pero si nosotros lo sacrificamos y oramos y nos hacemos más sensibles a la voz de Dios, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Déjenme contarles varios testimonios de personas que ayunaron. Moisés ayunó 40 días y después se le fueron dados los 10 mandamientos. Y Moisés allá en el monte oía la voz de Dios como truenos. Tronaba. ¿Pero por qué? Porque Moisés ayunaba. Daniel ayunó 21 días y Dios le cerró la boca a los leones cuando le echaron al pozo de los leones. Y también Daniel pudo interpretar sueños al rey Nabucodonosor y le dio la interpretación, le dijo el sueño y la interpretación. Y fue tan sorprendente para el rey Nabucodonosor que dijo: verdaderamente tu Dios es el Dios de los dioses y Señor de los reyes. Porque Daniel estaba metido en el ayuno. Y también lo mandó a llamar el hijo del rey Nabucodonosor, Belsasar. Lo mandó a llamar también y Daniel volvió a hacer lo que Dios lo mandó a hacer y le interpretó el sueño. Y también se quedó sorprendido el hijo del rey Nabucodonosor. Se llamaba igual que Daniel. El rey Nabucodonosor le puso a Daniel Belsasar. Y a su hijo pues lo nombró igual. Ya cuando le llevaron a llamar, le dijo: pues ya no le vamos a llamar Belsasar, le vamos a llamar Daniel. Él también te puede interpretar el sueño. Lo interpretó para tu padre, se lo interpretó. Pero ¿por qué lo pudo interpretar? Porque Daniel estaba en 21 días de ayuno. Daniel estaba metido en la presencia de Dios y les pudo mostrar a los reyes que nuestro Dios es el Dios de los dioses, que nuestro rey es el rey de los reyes. Cedrac, Mesac y Abednego, ellos ayunaron los primeros 10 días con Daniel. Cuando se encontraban en Babilonia, ellos, los nombres no los tengo aquí, no los voy a decir, ellos tienen otro nombre. Cedrac, Mesac y Abednego se les fue dado por el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor les puso así. Los otros nombres no los apunté y no los puedo recordar y no quiero decir algo que no es. Pero ayunaron. Cedrac, Mesac y Abednego ayunaron
los primeros 10 días de los 21 días de ayunos con Daniel, y déjenme decirles que ellos fueron librados del horno de fuego y de la mano de Nabucodonosor. Pero cuando ellos estaban a punto de meterlos al fuego, le dijeron: sabemos que nuestro Dios puede librarnos, y aunque no lo haga, aquí estamos para servirle, aquí estamos para adorarle. Con el ayuno, la oración y el dar no vamos a comprar el favor de Dios, pero aquí estamos sacrificándonos para agradarte a ti, Jesús. Aquí estamos. Entonces ellos fueron librados del horno de fuego, y el rey Nabucodonosor dijo: cualquiera que maldijese al Dios de ellos será descuartizado. ¿Por qué? Porque Cedrac, Mesac y Abednego prefirieron escoger la oración y prefirieron no doblar rodilla ante las estatuas que había puesto el rey, y estaban ayunando los primeros 10 días. Ellos le estaban dando tiempo a Dios. Dar tiempo a Dios. Hacer tiempo de alguna de otra manera. Si tu schedule está muy lleno, mueve, pierde clientes, pierde trabajos. Pero es necesario que te metas para que puedas vencer lo que no has podido vencer. Para que puedas vencer a los espíritus de fornicación, a los espíritus de adulterio, a los espíritus de pornografía, a los espíritus de drogadicción. Es necesario ayunar, porque este género no va a salir sino con oración y ayuno. Jesús ayunó 40 días y noches, y cuando Jesús regresó acá con sus discípulos, empezó a hacer milagros y portentos y maravillas tan grandes que la gente se quedaba sorprendida y lo querían matar. Pero Jesús tuvo que pasar por 40 días y noches de ayuno. Jesús es nuestro mayor ejemplo. 40 días y noches. 40 días y noches. No sé cuántos de ustedes de aquí, hermanos, quieran ser una arma de 3 dobleces para poder agradar a Dios y hacernos más sensibles a su presencia. Pero yo, en lo personal, sí quiero sentir que Él está conmigo cuando todo se mira contrario. Quiero que se presente Él cuando está la opresión, cuando está la depresión, cuando me quieren atormentar y cuando me dicen los demonios: ¿dónde está tu Dios? Y cuando ellos me digan así, yo quiero estar tan metido con Dios que les quiero decir: mira, mi Dios sigue sentado en el trono, y a mi Dios los ángeles, querubines y serafines le están diciendo: santo, santo, santo. Y si Él me puede librar, sí me puede librar, pero si no me libera, yo sigo sacrificándome para agradarlo a Él, porque Él ya hizo suficiente con su sacrificio. Ahora, hermanos, yo no sé si ustedes quieren hacer una arma de 3 dobleces, pero ya es tiempo de ayunar. Recalco: ayunar, orar y dar, para agradar a Dios y para ver lo imposible serse posible. Si tú quieres hacer una arma de 3 dobleces y quieres hacerle promesa a Dios, no hagas promesa a Dios ligeramente. Si vas a pasar aquí enfrente, vas a hacer porque tú en secreto le vas a ofrecer sacrificios a Dios. Y vas a ver cambios en tu vida, vas a ver cambios en tus familiares, vas a ver cambios en diferentes áreas de tu vida que tú no has podido vencer. Vas a ver cambios. Si tú quieres ser una arma de 3 dobleces, te invito a pasar aquí adelante. Si tú quieres ser una arma de 3 dobleces, si tú quieres dar, ayunar y dar y ser esa arma poderosa en las manos de Dios, puedes pasar aquí adelante. Vamos a poner música. Recuerdo, Romanos 12:1 dice: os ruego, hermanos, que nos ofrezca nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable y santo